cero. Y la innovación de esta es que formalmente se considera como la primera máquina que trabajó la aritmética binaria y el uso del acumulador como se conoce ahora, ¿verdad? Limitaciones, pues sí, obviamente, ¿verdad? Pero sí, detalló en buena estructura, pues es esta, ¿verdad? Donde coincide mucho con el microprocesador moderno, claro, muy limitadito, pero tenemos ya registros internos, un halo, unidad de control, ¿verdad? Y dispositivos de entradas y salidas. ¿Sí? Los buses, bueno, aún no se mencionan los tipos específicos, datos, dirección y control, pero algo ya se puede deducir. Sí, vimos que el manejo es muy similar a lo que se hace con un microprocesador y a su PIC de esta máquina, ¿verdad? IAS desde 1950, hace más de 50 años, ¿verdad? Tenía pocas instrucciones esta y muy parecidas a las que, bueno, se trabaja en el microprocesador. Bien, vimos que está muy limitadita en cuanto a los formatos, ¿verdad? Palabra e instrucciones. Bien, vamos a empezar con la segunda generación. Esta, al igual que la primera, pues ya trabaja con un elemento activo. En este caso es el transistor. ¿Verdad? ¿Por qué activo? Porque pueden representarse con una fuente o de corriente o de voltaje. Por eso son elementos activos. El bulbo lo es, el transistor lo es. Bien, entonces aquí el transistor reemplaza al bulbo, la válvula de vacío. Se gana, bueno, el consumo disminuye drásticamente, dado que un bulbo trabaja con voltajes, grandes voltajes, un transistor con corrientes, pequeñas corrientes. Sí, sin embargo, bueno, eran transistores de aquella época muy robustos, sí, pero sí hubo diferencia. Otra característica es que se introdujo la memoria con núcleo ferroso, ¿sí? ¿Cómo era esta? Son anillos realmente, ¿verdad? De algún material ferromagnético, cuya orientación, ¿verdad? Indicaba un 1 o un 0. Eso es una memoria de núcleo ferroso, aunque bueno, muy problemática, ¿verdad? Ya veremos por qué cuando veamos algo de la memoria, ¿sí? A diferencia de la memoria hasta antes de esta introducción, se hacía con elementos activos, con bulbos, ¿sí? Bien, aquí también se da mucho auge a lo que es el software en esta segunda generación, ¿verdad? Por cabo todavía, bueno, se introduce el uso de registros de índice, ¿sí? Se introduce el procesador de entradas y salidas, con lo que se libera al CPU de la tarea de meter y sacar información, como se recalcó en la máquina de von Neumann, ¿verdad? Aquí dice al último equipo de entrada y salida dirigido por la unidad de control, ¿verdad? Eso, bueno, no es la función principal de un microprocesador de un CPU. Entonces aquí ya se introduce un controlador que se encargue de la talacha de meter y sacar información del exterior a la computadora y de la máquina al exterior. ¿Sí? Como dijimos, será mucho auge al software, se desarrollan compiladores, librerías o rutinas, proliferan mucho los lenguajes de alto nivel, ¿sí? Se introducen los registros de índice, la aritmética de punto flotante también se da en esta segunda generación. O sea, es un avance muy grande en esta segunda generación. Comercialmente, bueno, existen marcas dominantes, IBM, Control Data, Burroughs, Univac, y HP. Son básicamente las que pues desde entonces dominaron el mercado. Aunque bueno, había muchas otras marcas. Sí, a nivel experimental se puede manejar así las TX, ¿verdad? Hubo muchos desarrollos en el Tecnológico de Massachusetts, las máquinas pequeñas, experimentales, claro, ¿verdad? En este caso listamos la IBM, modelos 7000 y 1400, ya son máquinas grandes, con características de un ciclo de instrucción de 2 microsegundos, memoria de 32.000 palabras, ¿sí? La palabra, bueno, de un ancho de 36 bits. La control data
La Cyber en particular, la 6600, una máquina muy rápida, porque dentro tenía dos procesadores, ¿verdad? Dos CPUs. La Burroughs que incursionó mucho en el software, ¿verdad? Hay muchas versiones de cómo se manejó Burroughs. La cuestión sí es que también proliferó desde esta generación, ¿verdad? Con varios modelos. Por ahora, Minis es importante esta empresa porque sienta las bases de la máquina personal moderna, ¿verdad? Con sus modelos PDP desde el 1 al 8. Sí, claro, no todos se dieron en esta segunda generación, pero hubo muchos modelos 8, ¿verdad? Con características propias cada modelo. ¿Sí? Es una máquina, pues no muy, sino económica, ¿verdad? Y la característica principal es que maneja o trabaja un solo bus, como la máquina, pues moderna, ¿verdad? Un solo bus. Bien, es la estructura de una máquina de la segunda generación. Si lo comparamos con lo anterior, pues es lo mismo. Obviamente hay innovaciones. ¿Qué innovaciones? Los canales de datos o canales de entradas y salidas que están en la parte central de la pantalla, ¿verdad? Otra innovación por hardware fue el multiplexor, ¿verdad? Se llamó unidad de control de memoria. Aquí en la estructura se ve claramente, no lo mencioné las características, ¿verdad? Mil disculpas, ¿sí? Debía haberlo mencionado aquí. Aquí en la penúltima fila o línea o renglón dice uso de la unidad de control de memoria, un multiplexor. ¿Sí? Es una innovación de hardware. ¿Verdad? Es con el fin de darle rapidez a los procesos, porque conmuta desde la salida, ¿verdad? O a la memoria o el CPU. Si hay problema en el proceso, bueno, la información se va al CPU directamente. Y si no, en forma tradicional, se va a la memoria. ¿Sí? Es la función de este multiplexor o unidad de control de memoria. ¿Sí? Como en ese, entonces, la estructura, veas que es muy similar. Tenemos el CPU, ¿verdad? Hasta abajo la memoria, como los bloques que se vieron en las generaciones anteriores. Y a la extrema derecha tenemos los periféricos, ¿verdad? Conectados de alguna manera con esos canales de datos. ¿Sí? Bien, si profundizamos o detallamos más esa estructura, tenemos esta con el modelo 7094 de IBM, ¿verdad? Un monstruísimo, es una máquina muy grande. Entonces, analizando esta estructura, tenemos en un rectángulo sólido arriba y al centro la unidad de procesamiento central, el CPU, ¿verdad? ¿Qué tenemos dentro? Pues lo que teníamos en la máquina de von Neumann prácticamente, claro, con las innovaciones vistas, ¿verdad? Entonces, en el CPU tenemos la unidad aritmética y lógica. Sí, aquí se llaman circuitos de lógica y aritmética, con sus acumuladores, ¿verdad? El acumulador y el acumulador cociente, MQ y el AC. Bien, abajo tenemos el MBR, se llama registro buffer de memoria. ¿Sí? Realmente ese es el acumulador moderno, porque por ahí pasa todo. Véase la acometida hacia este bloque y desde este bloque, todo pasa por ahí. Entonces realmente este es el acumulador moderno, ¿verdad? Dentro de este mismo CPU tenemos registros de propósito específico, ¿sí? Tenemos registro buffer de instrucción, el IBR, registro de instrucción del IR, registro de dirección de memoria, el MAR. ¿Sí? Tenemos los circuitos de control o bien la unidad de control, ¿verdad? Véase que mandan de ahí señales para, bueno, ejecutar las instrucciones. ¿Sí? A la derecha de ese CPU tenemos, a la derecha de este CPU tenemos los registros de índice. El número variaba según el modelo, ¿verdad? Tenemos la dirección del índice, por supuesto, y el contador de programa, también un registro. Y otra innovación que no mencioné es la introducción de la consola del programador. Esta máquina ya se operaba con una consola.
¿verdad, jóvenes? Eso es el CPU. Y bueno, insisto, voy a hacer la similitud con la IAS. ¿Sí? Hablamos de 10 años de diferencia, tal vez más. Bien. En el rectángulo rojo tenemos los canales de datos o los procesadores de entradas y salidas. ¿Sí? ¿Cuántos? Bueno, dependía de la máquina, ¿verdad? O de quien la instalaba, o la solicitud del cliente, ¿verdad? O del usuario final. La estructura de conexión fuera muy variada. ¿Sí? A esta unidad hace que llegan los periféricos. Aquí listamos pocos: una impresora, una lectora de tarjetas, una unidad de cinta magnética, ¿verdad? Y estos canales de datos llegan a la unidad de control de memoria, el multiplexor, ¿verdad? Esta unidad se va o conmuta a la memoria que está hasta abajo, o bien véase que en la parte central a la derecha salen líneas que llegan al CPU. ¿Sí, jóvenes? Entonces es una vista más detallada de esta estructura, ¿verdad? Es, aunque tiene el título de IBM 7094, es la estructura fundamental de la segunda generación. Todas las máquinas de la época pues coincidían con ese diagrama a bloques. ¿Sí, jóvenes? Bien, hubo muchos desarrollos. En este caso nos centramos en IBM para hacer un comparativo. ¿Sí? Son algunas máquinas de la generación 1, algunas de la generación 2. Y aquí se ve que, bueno, hay un traslape entre generaciones, no una frontera, un límite claro entre una y otra generación. Aquí nuestra referencia es el modelo 701, máquina clásica típica de la primera generación. ¿Sí? Características a comparar son, bueno, ¿en qué año salieron comercialmente? Primera entrega. Tecnología del CPU, tecnología de la memoria, tiempo del ciclo de instrucción, tamaño de la memoria, número de instrucciones, son los códigos de operación, número de registros de índice, ¿verdad? Punto flotante por hardware, si tenía o no. Solapamiento de entradas y salidas, o sea, si tenía canales de entradas de datos, canales de entradas y salidas de información. Solapamiento de captación de instrucciones, es decir, si en una palabra se metían una o más instrucciones. Y finalmente la velocidad de captación, ¿verdad? Es la comparación realmente que hacemos. Entonces, hablando de este modelo 701, vemos que sale comercialmente en 1952 con un CPU de tubos de vacío, de bulbos. Lo mismo, la memoria de tubos de vacío, tubos electrostáticos, es lo mismo esto. Un tiempo del ciclo de instrucción de 30 microsegundos. La memoria, bueno, era modular, ¿verdad? De 2 a 4.000 palabras. Tenía 24 instrucciones, o bien ejecutaba 24 instrucciones. No tenía registro de índice, no trabajaba punto flotante, no tenía canales de entradas y salidas, únicamente manejaba una instrucción por palabra. Y bueno, a esta máquina asignamos una referencia o velocidad relativa de 1. ¿Sí? La 704 sale en 1955 comercialmente. Aunque inicia la segunda generación, véase que aún tenemos un CPU con tubos de vacío. La memoria ya cambia a núcleos magnéticos. Tiempo de instrucción se reduce a 12 microsegundos. La memoria, bueno, ya con los núcleos se puede expandir entre 4 y 32.000 palabras. Las instrucciones en número aumentan, ¿verdad? Casi 4 veces a 80. Ya tiene registros de índice esta máquina. ¿Sí? Ya trabaja el punto flotante. ¿Sí? Aún no tiene este modelo canal de entrada y salida.
y únicamente trabaja una instrucción por palabra. ¿Sí? Este modelo 704 supera al anterior, al 701, 2.5 veces. ¿Sí? Bien, pasamos al modelo 709, sale comercialmente en 1958. Aún sigue siendo de tubos de vacío, ¿sí? De bulbos. La memoria, bueno, de núcleos, ¿verdad? Ya se había trabajado su modelo anterior con este tipo de memoria de tecnología. Ciclo de instrucción se mantiene en 12 microsegundos. Sí, el tamaño de la memoria, pues ya se trabaja como estándar, 32,000 palabras. Sí. Número de instrucciones, pues aumenta drásticamente, casi al doble, 140 instrucciones. Registro de índice, pues se conserva el número 3. Sí, trabaja ya el punto flotante como el anterior. Tiene aquí ya canales de entradas y salidas. ¿Sí? Maneja una sola instrucción por palabra. Y bueno, este modelo mejora al 701 4 veces. ¿Sí? Pasamos a las máquinas enormes, modelos 7000, la 7090 en este caso, sale en 1960 comercialmente. Ya su tecnología, el CPU, es con transistores, ¿sí? Memoria con núcleos magnéticos o de núcleos magnéticos. Ciclo de instrucción se reduce a 2.18 microsegundos. 2.18. Bueno, esta es una copia que me traje del Stalins, el modelo, la edición, no me acuerdo si 3 o 4, allá de las primeritas. Es una traducción, dice 2,18, pero no, jóvenes, en México se lee 2.18. ¿Sí? Aquí se dice computadora, no se dice ordenador, se dicen puertos de entradas y salidas, no puertas. O sea, traten de trabajar, de manejar un lenguaje, un español, pues de México, ¿no? Por favorcito. Bien, siguiendo con este modelo 7090, la memoria se trabaja aún como estándar de 32,000 palabras. Las instrucciones se aumentan a 169. Número de instrucciones, claro. Registro de índice se conserva en 3. Maneja el punto flotante. ¿Sí? Entonces quedamos, bueno, trabaja ya el canal de entradas y salidas. A uno maneja 2 instrucciones por palabra. Y bueno, total que este modelo supera al 701 25 veces. ¿Sí? La 7094 fue un modelo pues superior al anterior, al 7090, y hubo varias versiones. Vamos a la última, la 7094 versión 2. Sale en 1964. A base de transistores, su CPU, memoria de núcleos magnéticos, ¿sí? Y véase que el ciclo de instrucción se reduce a 1.4 microsegundos, ¿verdad? Casi a la mitad de su modelo anterior. Ya muy rápida para ese tiempo. La memoria se mantiene en 32,000 palabras. Número de instrucciones, 185. Registros de índice, pues ya se trabajaron 7. ¿Sí? Trabaja ya la doble precisión en cuanto al punto flotante, ¿verdad? Como el modelo anterior a 7094-1, que no, pues mencionamos de esta manera. Tiene canal de entrada y salida y maneja más de una instrucción por palabra. Y esta máquina supera al 701 en 50 veces. Ese auge se dio en 12 años, de 1952 a 1964, 50 veces. Hay muchas anécdotas de esta máquina 7094, ¿verdad? Aunque no hacía gran cosa, pues ya se utilizó para dar velocidad a
a los cálculos más que nada, ¿verdad? Se dice que se trabajó en el diseño de la llegada del hombre a la luna, ¿verdad? Hay muchas anécdotas. ¿Verdad? Parte de esta máquina pues está en el modelo de ciencia de Washington, lo mismo que la ENVIAC, ¿verdad? El monstruísimo que manejaba casi 20,000 válvulas. Claro, no está completa, hay partes allá, ¿verdad? Bien, jóvenes, es un comparativo, no son todos los modelos de IBM, pero sí se ve, ¿no? Que hay traslape entre generaciones, ¿verdad? No hay una frontera clara, primera, segunda generación, y se ven avances aquí paulatinos, hardware y software. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Ya nos regresamos todos. Estamos 16, había 24, 8 ya no regresaron. ¿Qué vamos a hacer con la inasistencia? Bien, ¿no hay preguntas, comentarios? ¿No? No, maestro. No, profe. Muy bien, entonces son 5:15. Aquí lo dejamos, jóvenes. Nos vemos la próxima clase, por favorcito. Que tengan un bonito fin de semana. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Nos vemos. Gracias, Hasta luego. gracias, hasta luego.